haya ayudado bastante a estudiar, a ponerse al día, a reflexionar. Y bueno, esto nos está diciendo que el mundo cambió y nos toca que adaptarnos. Hoy vamos a hacer la clase de semiología del examen urogenital. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos bien. Señora. Vamos a empezar con este examen, el examen semiológico del sistema urogenital. Este es un sistema que no es igual que los demás sistemas, porque está entre el pudor, está la privacidad, y por lo tanto nosotros los médicos tenemos que ser muy respetuosos a esto, y además de eso, de ser muy respetuosos, ser muy responsables, y también tenemos que cuidar la integridad del paciente, y tenemos que ser muy serios cuando se va a realizar este tipo de exámenes, porque muchos médicos a veces se han visto comprometidos en denuncias porque las pacientes los acusan de cosas, sobre todo cuando son hombres médicos que se le están haciendo a las mujeres, y se dice que uno debe estar acompañado siempre de alguien para hacer este tipo de examen. Siga, Diego. La siguiente o yo. ¿No? Diego, la siguiente. Es lo que les acabé de decir. Dice esta diapositiva que se debe ser, pues, darle confianza y de una forma muy respetuosa realizar este examen. Hay que pensar y que no siempre este examen, ¿qué pasó, Diego? Este examen no siempre se realiza, ¿cierto? No es un examen que uno lo haga siempre, sino que este examen, para poderse hacer, debe haber en la revisión por sistemas, en el motivo de consulta, pues cosas que le permitan a uno realizarlo, por lo que acabamos de decir. ¿Se perdieron las diapositivas, Diego? ¿Diego? ¿Qué pasó? De pronto le está molestando el internet. ¿A quién? ¿A Diego? Sí, doctora, es que Diego está teniendo problemas con el internet. Ándale, ¿y no le pasó a ninguna más? ¿Ahí se ve bien? Sí, yo la estoy viendo. ¿Ustedes me ven? Sí, la vemos. Sí, ahí se ve bien. Bueno, yo aquí yo voy explicándoselas y nos vamos interactuando, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, volvamos a empezar, volvamos a retomar el tema. Entonces, vamos a hacer el examen de genitourinario. Ya les dije que este es un examen, por las condiciones de él, pues de mucha intimidad, de mucha privacidad, y hay que tener en cuenta que no siempre en el examen físico, como en los demás órganos o en los demás sistemas, se realiza. ¿Sí me explico? Por lo mismo que las acabo de mencionar. Esto se realiza cuando el paciente pues tenga una sintomatología que lo amerita, por ejemplo, el coronavirus. El paciente con coronavirus no tiene pertinencia realizar un examen físico. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, si hay un paciente que tenga un dengue hemorrágico y esté sangrando por vía vaginal, pues ese paciente hay que revisarlo. ¿Sí me explico? Porque la paciente está diciendo que tiene sangrado. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al que el contexto que tenga la paciente, pues uno realiza el examen. ¿Listo? Entonces, quiere decir que es una exploración física muy limitada que está dado a la enfermedad actual y al motivo del consciente del paciente. ¿Listo? Seguimos. Entonces, esto es los pasos a patología urinaria. Son los mismos formas de hacer una historia clínica que ya ustedes conocen. La primera parte, que es la identificación, luego que es el motivo de consulta, y vamos a hacer la enfermedad actual. Entre los antecedentes importantes, pues en las enfermedades, en los antecedentes familiares, pues vemos que la hipertensión y la diabetes mellitus son, sobre todo la diabetes, son causas de alterar, por ejemplo, la función renal. ¿Ya? Entonces está relacionado en la insuficiencia renal, la enfermedad poliquística renal también. Entonces son antecedentes que también nos pueden llevar a un examen de urinario, pero teniendo en cuenta que es el riñón. Y a nivel personal, que el paciente tenga antecedentes de cólicos renales, de infección de vías urinarias repetitivas, coluria,
ingresos a los hospitales, intervenciones que se le hayan hecho. Esto es muy importante que se haga en los antecedentes de cuando se tratan de patologías genitourinarias. Por ejemplo, pacientes con litiasis renales, y que se frecuenten mucho, nos pueden ocasionar por obstrucción, nos pueden producir una hidronefrosis, y después de esta hidronefrosis, si no se manejan a tiempo, pueden llevar a una falla renal, que son fallas posrenales, fallas renal, parte posrenal. Entonces, o incluso una infección de vías urinarias a repetición, sin manejo, sin nada, con el tiempo nos puede complicar, afectar el glomérulo, afectarlas y hacer una falla renal. ¿Listo? Sigamos. Síntomas. Entre los síntomas podemos tener síntomas generales y síntomas específicos. Los síntomas generales son aquellos síntomas que no son propios del sistema genitourinario, ¿sí me explico? Pero que pueden estar afectando. Por ejemplo, en una falla, en una hipertensión arterial pueden haber síntomas de hipertensión arterial que pueden ya con el tiempo estar comprometiendo al riñón, lo mismo la diabetes, ¿sí? Entonces son síntomas que no son específicos de vías urinarias, pero mientras que hay otros que sí son específicos, y ya ustedes los conocen, que es la disuria, la polaquiuria, el tenemo, la urgencia, las leucorreas, las metrorragias. Entonces, estos ya son síntomas muy específicos del sistema genitourinario. Siga, Rosana. ¿Me he hecho entender cómo van? ¿Bien? Por ejemplo, polaquiuria, ya saben qué es polaquiuria, ¿cierto? Poliuria, oliguria, anuria, necturia. Entonces, por ejemplo, anuria es un compromiso que nos está diciendo que un paciente con anuria puede estar un paciente choqueado con una buena deshidratación, pero que ya nos está diciendo que está haciendo compromiso renal. Oliguria, poliuria, polaquiuria. Entonces, polaquiuria es el goteo que nos puede dar esa incontinencia que da, sobre todo a poliuria que es muy característico muchas veces de infección urinaria, ¿no? Ya, polaquiuria, mientras que la poliuria es el aumento de la micción urinaria en cantidad, y también nos puede llevar a es una cuestión que nos puede decir que este paciente es un síntoma que nos puede llevar a estar pensando que con el tiempo nos puede hacer un compromiso renal si tiene factor de riesgo. ¿Ya? Dolores neurológicos son los síntomas más frecuentes en la consulta de urgencia, que son los famosos cólicos renales. Ya, ese dolor tipo cólico que empieza en región lumbar y que se irradia, que puede ir a los labios mayores, a los labios menores, a los testículos, y que a veces puede ir acompañado de hematuria y puede ir acompañado también de disuria, o a veces no puede presentar esto, pero es una de las consultas que más se da. Siga, Rosana. O Diego, no sé quién la está proyectando. Pero también tenemos en cuenta que tanto el hombre como la mujer anatómicamente somos diferentes. Por lo tanto, el enfoque es diferente en la mujer que en el hombre. Porque es más frecuente en la mujer que hayan infecciones de vías urinarias y es menos frecuente que sucedan en el hombre. Cuando un hombre presenta infección de vías urinarias, debemos pensar siempre en algo raro. Es decir, si es un niño con infección de vías urinarias, hay que pensar que el paciente puede haber nacido con una malformación a nivel del aparato urogenital. Mientras que en la mujer no, porque la mujer tiene más cerca la uretra al colon, al tubo digestivo, y este es la E. coli, pues fácilmente nos llega ahí. Entonces, por estas causas anatómicas, el enfoque también debe ser diferente y el pronóstico puede ser diferente. Ya hay que tener en cuenta esto. Sigamos. ¿Me escuchan? Rosana. Y en las mujeres, además de todo lo que les acabé de decir, pues las mujeres también menstruan, presentan leucorreas, presentan disminución del flujo sanguíneo o aumento del flujo, incontinencias urinarias. Entonces, las mujeres tienen una mayor amplitud en el interrogatorio que presentan los hombres. Y también hay que tener en cuenta las incontinencias urinarias. Las incontinencias en la mujer se puede dar
porque se perdura ese surco que sea pélvico, que se da en los embarazos, puede perdurar y pueden producirse las incontinencias urinarias. Ya les dije, flujos. También las alteraciones sexuales en la mujer, la parte de la esfera sexual, la libido, que si hay dispareunia, si hay vaginismo. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando estamos realizando una anamnesis para el sistema genitourinario. ¿Siga? No se nos puede olvidar la ficha ginecostétrica y los antecedentes menstruales, que es preguntar a qué edad se desarrolló, cómo es el ciclo menstrual, cuánto dura el ciclo menstrual. Acuérdense que este sangrado también pueden ser el paciente por este aumento de flujo sanguíneo en la menstruación o por unas metrorragias, o esto puede estar desencadenando al paciente otras patologías como el que es la dinamia, la astenia, la cansancio, que nos pueden dar un síndrome anémico. Y este síndrome anémico también nos puede conllevar, si no se maneja, se deja con el tiempo, si hay pacientes hipertensos, pacientes mujeres diabéticas, pacientes que tengan patologías de base asociadas a una anemia, podría llevarnos más fácilmente a un problema de bomba, de falla cardíaca. Entonces, dense en cuenta que uno tiene que ir más o menos enlazando, ¿ya? Es importante también que ustedes sepan que la época de menstruar está en unos bibliografías dice que entre 9 y 18 años, otros dicen que entre 10 y 15 años es para la menstruación normal y que las menopausias se dan entre los 45 y los 55 años. También hay que tener en cuenta eso, también hay que tener en cuenta el número de embarazos, así sea que el paciente haya abortado, eso es un embarazo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta las veces que la mujer está embarazada, las veces que cuántas veces haya tenido abortos, las veces que se le haya realizado partos, las veces que se le haya hecho cesárea, ¿cierto? Aquí es importante preguntar mucho el factor de RH positivo, RH negativo, acuérdense por la incompatibilidad de este grupo negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciéndole la historia clínica a una mujer que que tuvo un embarazo y tuvo un aborto, y ella es un RH negativo, tenemos que pensar nosotros que esta paciente puede tener anticuerpos. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto tiene que uno irlos enlazando. Antecedentes sexuales, cuántas parejas ha tenido, qué tipo de relaciones tiene, si usa o no usa preservativos, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual, si tiene molestias con el coito, si tiene orgasmo, no, si no tiene eso. Como se pueden dar cuenta, es unas preguntas demasiado íntimas, por lo cual hay que ser muy respetuosos, mostrarse mucha serenidad, poner un distanciamiento entre el paciente y el médico. ¿Listo? Adelante. En los hombres, entonces ya vimos que las mujeres pues tienen se preguntan muchísimo más que en los hombres, pero en los hombres vamos a tener una característica y ellos tienen lo que es el prostatismo, el aumento de la próstata, que eso se da con los años. Es decir, no es frecuente que un joven tenga prostatismo, pero sí es frecuente que un hombre a partir de los 50 y los 55 años empiece a tener problemas miccionales, urgencias urinarias, la nicturia, el goteo, y no lo pueden controlar. Entonces también tienen que tener en cuenta ustedes esto, disminución del flujo, el chorro, el calibre del flujo de la orina se va disminuyendo. Entonces, como se pueden ustedes darse cuenta, el enfoque es totalmente diferente. Usted no le va a preguntar a una mujer si el chorro de ella disminuyó o no, porque la mujer no va a cambiar nunca. Mientras que los hombres con los años van perdiendo la fuerza del calibre, gotean fácilmente, se levantan fácilmente a orinar y también así como gotean, les es difícil controlar el chorro. ¿Sí me explico? O sea que no lo pueden terminar tan fácilmente. ¿Listo? Sigan. Ya, rebosamiento, sí. Ya lo dijimos. Esto ya lo dije. Sigan. Espérese. La otra, Rosana. No, Rosana, la anterior.
dolor, alteraciones en la esfera sexual, la impotencia. Acuérdense que para los hombres es muy importante la parte sexual, la impotencia sexual. A veces ellos, es muy difícil que los hombres a veces reconozcan esto, y muchas veces a los hombres les da pena consultar por la impotencia sexual. Entonces también tienen que tener cuidado con esto, es decir, ser como muy intuitivos en esto y darles confianza al paciente sin que se pierda la relación médico-paciente. Acuérdense que estamos ante un órgano, ante un sistema de mucha privacidad, que tenemos que guardar la distancia para evitar después problemas. ¿Ya? ¿Siga? Bueno, ahora sí vamos a hacer como un repaso de la anatomía de los genitales masculinos. Entonces tenemos genitales externos y genitales internos. Los externos son el pene y el escroto, y los internos es lo que está dentro. Oiga, pues valga la redundancia. Entonces tenemos adentro que se encuentra las vesículas seminales, el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores, la próstata, los testículos y las glándulas bulbo-uretrales. Esto es lo que tenemos, pero todo esto lo podemos examinar, hacer eso. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el examen de genitourinario, se hace mediante inspección, palpación y transiluminación. Son las tres grandes para hacer este examen. No hacemos ni auscultación ni hacemos percusión. Son inspección, palpación y transiluminación. ¿Listo? Siga, Rosana. Tenemos que tener un equipo, así como necesitamos el fonendoscopio para hacer la auscultación y para auscultar también el corazón o los pulmones o un soplo. También necesitamos entonces, para acá necesitaríamos un equipo, pues no nos podría hacer falta los guantes, no nos puede hacer falta una linterna, no nos puede hacer falta una crema lubricante como la vaselina, y tenemos que tener una camilla y también tenemos que tener una buena luz, una lámpara de cisne, faltó escribirles, una lámpara que me dé luz, sobre todo cuando se va a realizar el examen de la mujer a nivel genital. Necesitamos la lámpara de cisne, que la enfermera nos la acomoda fácil para que nosotros podamos observarla. ¿Listo? Sigamos. Rosana, siga. En la exploración física, se debe disminuirle al paciente la ansiedad, y también el médico también debe disminuir la ansiedad, sobre todo cuando uno está empezando a realizar este tipo de examen. Ya les dije que procurar estar acompañado, no darle chances a la paciente, ni decirle que gorda, ni que flaquita, ni nada. Ser muy serios, llamarla por su nombre, nada ni linda, ni abuelita, ni mamacita, nada. Llámela por su nombre. Recordar que el paciente no haga gestos, no haga ningún gesto, así huela de un olor fétido, usted no puede decir nada, porque acuérdese que el paciente la puede estar mirando. Entender y respetar el pudor del paciente, evitar su propia ansiedad y no estar a la defensiva. Siga. ¿Hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, pero no tengo ninguna pregunta. Bueno. El orden para hacer el examen genital externo es, primero, la inspección. Tienen que inspeccionar que el vello pubiano, cómo está el vello, tanto del hombre en el pene y el escroto. Acuérdese que en la mujer es de forma triangular, siendo la base cerca al pubis, y el hombre es romboide y que llega hacia la línea en el abdomen, ¿cierto? Ese es más o menos el orden en que se va a ver la inspección del vello, el pene y el escroto. Van a inspeccionar el escroto. Desen que cuenta que el escroto es mucho más oscuro, el color del escroto es más oscuro que el resto del cuerpo. Se van a palpar los ganglios regionales, van a palpar el pene, van a palpar los testículos, se va el epidídimo y el cordón espermático. ¿Qué es eso que no te dan para todos? No es mucho la diferencia. Bueno, no sé. Al examen rectal, control
control del estado de los orificios herniarios. Entonces, en el orden que vamos a hacer, acuerde que dijimos que era inspección, palpación y transilluminación. Entonces, empezamos mirando el vello pubiano, el pene, los escrotos, palpamos ganglios, palpamos testículos, palpan el epidídimo, palpan el cordón espermático y lo van a hacer con el dedo pulgar, el dedo índice y el tercer dedo. El control del estado de los orificios urinarios, van a mirar los orificios inguinales para ver si el paciente tiene una hernia de tipo directa o de hernia directa o una hernia plural. Y también van a hacer el examen rectal. Eso para hacer un examen rectal, para evaluar el tono rectal del esfínter anal, el tono, o sea, que tenga buena contracción el esfínter anal, la ampolla rectal, la próstata y si hay presencia o no de sangre oculta en el material fecal. Entonces, en el orden, inspección, palpación, control de los orificios herniarios y el examen rectal. Con el examen rectal van a mirar el tono del esfínter anal, van a mirar ampolla rectal, van a mirar próstata y van a mirar si hay sangrado o si hay sangre en la parte anal de material fecal, en el recto. ¿Sigan? Sigan. El paciente debe estar acostado. En un comienzo el paciente debe estar acostado en decúbito dorsal. Si se va a hacer el tacto rectal, se hace en decúbito lateral izquierdo, una pierna extendida y la otra flexionada. Más adelante hay unas imágenes para que las voy a mostrar. Y después de ustedes realizar esto, levantan al paciente y se les va a examinar si hay hernias. Y para esto vamos a buscar si hay hernias, utilizar los guantes y vamos a realizar la maniobra de la salva que más adelante les voy a explicar cómo se hace. ¿Ya? Entonces, inspección y palpación se debe evaluar el desarrollo sexual observando las características del vello pubiano y los genitales. Acuérdense que de acuerdo a la edad del proceso vamos a tener el crecimiento del vello. Acuérdese que cuando haya ausencia del vello pubiano en hombres o mujeres, pero en hombres que se nota mucho más eso, tenemos que estar pensando, por ejemplo, en un síndrome como la cirrosis que nos ocasiona disminución de este vello. Entonces, de entrada uno ya puede estar viendo eso. Sigamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hizo? El examen se efectúa en el paciente acostado, ya lo dijimos, ¿no? Debemos observar los genitales para descartar algunas malformaciones, ya también se dijo en un comienzo, a ver si hay malformaciones, si hay epispadia, si hay hipospadia, si hay hidroceles, o hay aumento del crecimiento del testículo, si hay aumento del abdomen. ¿Se acabó esto? ¿Qué? Ajá, listo. Distensión abdominal por grandes masas. Podemos encontrar una distensión infraumbilical. Cuando hay un globo vesical podemos encontrar en el abdomen inferior, podemos ver un abombamiento o distensión de este. También podemos ver que se pueden observar masas, sobre todo en pacientes que son trasplantados, trasplante renal. Uno puede ver el hígado, usted lo palpa y encuentra, es muy palpable. En enfermedad poliquística renal también pueden encontrar diferentes, al palpar van a encontrar pues diferentes masas o van a encontrar palpables masas que van a estar más o menos en región de flancos. Hay que observar también si hay cicatrices, si hay sondas, si hay catéteres, porque muchas veces los pacientes tienen sondas, tienen catéteres y puede ser esa la causa de la sintomatología urinaria. ¿Listo? Sigamos. Sigamos. El pene. El peine se observa las características de la piel, su forma y tamaño. Se ve que la vena dorsal, que sea evidente, que se vea. Se solicita al paciente, eso se le dice al paciente que lo haga, que retraiga el prepucio para mirar cómo es la higiene de él. Si hay deficiencia de esta higiene, miramos que puede haber esmegma, que es un color blanco amarillento que se da ahí. ¿Listo? En el surco del banano prepucial. ¿Ok? Ahí vemos entonces, pero se le dice al paciente que lo haga. Uno no lo debe hacer. También se debe comprimir el glande para mirar si hay secreción. O sea, hay secreciones en el hombre, en el orificio uretral, cual no debe haber ninguna secreción.
Si hay secreciones es porque hay un proceso infeccioso que de acuerdo a la enfermedad actual y de los antecedentes que el paciente tiene, pues uno va a determinar cuál sería. ¿Listo? Sigamos. El escroto, ya se los dije que el escroto se debe inspeccionar el color y la textura de la piel, es ya más oscura que en el otro lado. El palpar con el pulgar, ya les dije, el índice y el dedo amarillo, los testículos y el epidídimo. Se tomará en cuenta, entonces cuando estamos palpando, lo mismo cuando se describen los ganglios, el tamaño, la forma, la superficie, la consistencia. Es normal que os ocasione un dolor, pero no es un gran dolor, ¿no? Por ejemplo, en una torsión testicular el dolor es evidente. En una epididimitis un dolor horrible. Aquí hay un dolor pues visceral, pero soportable, ¿no? No es un dolor y además el paciente no tiene otra, en la anamnesis no tiene otra forma de uno pensar en un diagnóstico. ¿Listo? Sigamos. Se palparán también los colores. Espere, ya que... ¿Qué pasó? Ya se va a acabar la reunión, pero ya que estamos todos, voy a tomar lista rápidamente. ¿Que ya se va a acabar la reunión y qué? Entonces voy a tomar lista rápidamente, ya que están todos conectados. Bueno, tómela y me vuelve a invitar ¿o qué? Sí, yo le vuelvo a mandar el link. Entonces ya quedamos aquí, inspección y palpación. Escriben presente en el chat. Arevalo, Torres y Fabián. Qué bien. Bueno, repasemos entonces, estábamos en que hagamos un recorderis. Estamos que se trabaja con inspección, palpación y transiluminación, que estamos en la palpación y que vamos a palpar los testículos, que el pene, el escroto, los testículos, y también se palparán los cordones espermáticos y también después de que estemos haciendo ya todo esto, se puede hacer la transiluminación, que se debe hacer en un sitio oscuro y donde nosotros coloquemos una linterna. Obviamente todo esto tiene que el médico debe tener sus guantes y colocar una linterna y colocarla en el testículo para que esta sea transiluminación, que es lo que se debe ver. Cuando hay varicocele o una masa, esa transiluminación no se ve. Y cuando hay un hidrocele, esta transiluminación está aumentada. ¿Sí? También a nosotros le podemos decir al paciente cuando le decimos que se coloque de pie, que realice la maniobra de Valsalva, es decir, que puje, y nosotros con el dedo índice buscamos el testículo, los testículos en el caso del hombre, introducimos el dedo índice y buscamos el orificio inguinal y decimos que puje. Si hay una hernia, y si es directa o indirecta, que más adelante le vamos a ver cuál es la diferencia, si hay hernia, nosotros sentimos que esa masa, ese intestino protruye, entonces ya vamos a tener un tipo de hernia, ¿no? Lo normal es que no vaya a protruir nada. Si llega a descender algo, es porque hay hernia. Sigamos. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Des en cuenta que se va a hacer se coloca el escroto, se palpa el escroto, pero acuerde que dentro del escroto va a estar todo lo que es el testículo y dentro de este testículo vamos a encontrar el epidídimo, el cordón espermático y una manera de palpar es como se ve ahí en la gráfica. Si la ven, si ven el dibujo, te colocan el dedo pulgar y el segundo y el tercer dedo, y con esto nosotros realizamos la palpación y es donde se va a describir la forma, la consistencia, el tamaño, si es doloroso, si no es doloroso. Debe doler algo, pero no un gran dolor. ¿Listo? Que digo acá, se tomará en cuenta la forma, el tamaño, la superficie normal que está en la palpación. Y la técnica esta es la técnica de Chebausi, que también es una técnica también de cirugía. ¿Listo? Sigamos. Ahí se ve fácil, se ve cómo uno, si se dan cuenta en la figura, donde cómo entra, usted busca el orificio inguinal y cómo usted introduce el dedo índice. ¿Lo ve? Diego, ¿o quién está proyectando? ¿Rosana o Diego? Sí, ahí se ve. ¿Quién está proyectando?
¿Ninguno? Rosana. Rosana, si usted es capaz de colocar el dedo índice, señalar ahí donde está el dedo, donde tiene el dedo índice, cómo se lleva, y uno dice al paciente, lo que pasa es que no me deja ver la B. A mí no me deja ver la B, no sé si ustedes la vean. ¿Sí? Y cómo usted ve, y entonces ahí siente el médico, dice que haga la maniobra de Valsalva, que empuje el paciente, y uno siente cuando el paciente tiene hernia. No sé si ustedes presentaron el examen cuando fueron al ejército. ¿Ustedes alcanzaron a presentar el examen? ¿Los hombres alcanzaron a presentar para ir al ejército o no? ¿Sí o no? No. Bueno, anteriormente, para a los pelados que salían del colegio, se les hacían el examen para si eran aptos o no para ir al ejército. Y una de las personas que no eran aptas eran los que tenían hernias, ¿ya? Entonces, era lo que hacían todos los médicos que decían, se vestían a los hombres y les hacía eso. Entonces, más o menos esa es la técnica. Sigan. Dice Juan José Cacua, que él es remiso. Ah, bueno, Juan José fue. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, aquí hay la diferencia entre, que ya la deben de saber ustedes, en qué es una hernia inguinal indirecta, una hernia inguinal directa y una hernia crural. La hernia inguinal indirecta da en personas jóvenes, ¿cierto? La hernia directa está en mayores de 40 años y las crurales es más frecuente en las mujeres. Entonces, el trayecto de la hernia indirecta atraviesa el anillo inguinal interno, dice, y puede quedarse en el conducto al salir por el anillo external y llega hasta el escroto. Esta hernia puede ser bilateral, entonces sale por el inguinal interno, mientras que la directa sale por el anillo inguinal externo localizado en la zona del triángulo de Hasenbach. Rara vez llega al escroto. Entonces, la indirecta llega hasta el escroto y la directa no llega al escroto. ¿Listo? La directa se da más en hombres de mayor edad y la indirecta se da más en jóvenes. Y la crural se da más en mujeres y se da en el agujero femoral. Dense en cuenta que ya tenemos factores de riesgo identificados en la historia clínica. ¿Sí? Acuérdense que las hernias, todas sin excepción, son congénitas, es decir, hay un defecto del cierre en las paredes en la parte embrionaria, ¿ya? Hay que diferenciar entre una hernia y una evisceración. Las hernias son de agujeros naturales y las evisceraciones son aquellas residencias de heridas, o sea, residencias de heridas que hayan sido posterior a haber realizado un procedimiento quirúrgico, ¿ya? ¿Listo? Aquí que dice ligera tumefacción en la zona, bueno, en el anillo interno, dolor, en la otra es en la zona de Haschen, en el triángulo de Haschenbach, ¿listo? Bueno, sigamos. El tacto rectal. Entonces, el tacto rectal dice la bibliografía, y uno en semiología lo tienen que tener ustedes claro, que después de los 40 años, todo paciente se le debe realizar tacto rectal. El tacto es de una gran utilidad y así tengas al paciente, bueno, eso no creo que haya cambiado, el tacto rectal sí o sí hay que hacer. Es decir, es un examen que así ustedes tengan unos antígenos prostáticos para el cáncer de próstata negativos, hay que hacer tacto rectal. ¿Para qué se hace el tacto rectal? Ya yo se los dije, para mirar el esfínter anal, para mirar la ampolla rectal, para mirar si hay sangrado oculto y para mirar la próstata, el tamaño de la próstata. Entonces, sí, hay que hacerlo. Cuando hay cáncer de próstata, la próstata se vuelve dura, pierde su flexibilidad, ¿ya? Pierdes y se vuelve muy rígida. Eso hay que hacerlo, eso se aprende con los años. Entonces se coloca el paciente en decúbito lateral izquierdo, se deja la pierna derecha en extensión y se flexiona y se hace una semiflexión al paciente y trata que la cabeza se flexione bien hacia el tórax para que esté más relajado
se le debe explicar al paciente qué se debe realizar, qué es lo que le vas a realizar, cómo lo vas a realizar, es decir, que inspire para que esté más relajadito, ¿ya? Y con esto, pues, esas son las causas por las que uno realiza el examen rectal. Es decir, todos los hombres mayores de 40 años se les debe realizar el examen rectal. Sigamos. El reflejo cremasterino es un reflejo tipo superficial que se va a estimular la parte interna, media interna del muslo, y este reflejo va a levantar al testículo de ese lado. Es un reflejo que podría ayudar cuando hay una torsión testicular, porque cuando esta no se presenta, puede estar ausente en una torsión testicular. Pero no quiere decir que si no presenta este reflejo, no tenga torcedura testicular. ¿Me hice entender? ¿Qué entendieron con esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Estoy sola o qué? No. Es decir, el reflejo cremasterino es un reflejo superficial. ¿Ya ustedes vieron neuro o no? Es uno de los reflejos superficiales. Entonces, estimulan el muslo derecho, la parte interna del muslo derecho, del muslo izquierdo. Esto hace que hace que el testículo del lado donde se está explorando, este testículo se levante, ¿ya? Y la bibliografía dice que este reflejo puede estar ausente cuando hay una torsión testicular. Puede, miren la palabra puede. Es decir, que yo puedo tener el reflejo cremasterino presente y ser torsión testicular. Es decir, que no es específico. ¿Sí me explico? ¿Ya? No es patognomónico el 100%. Esto es lo que se hace. Sigamos. Sigan. Esto en los niños, ¿saben qué es criptorquidia? Criptorquidia es cuando no descienden los testículos. Al nacer, los testículos deben descender cuando se están haciendo. Entonces, si hay problemas hormonales en la gestación o algo, el testículo no descendió, entonces dice que puede crearse una falsa criptorquidia, ¿sí? Porque este reflejo, ¿sí? ¿Ya? Me están llamando. Este puede estar ausente en la torsión testicular, puede también estar ausente en trastornos de la segunda motoneurona, puede estar también ausente en lesiones espinales L1 y L2, y puede también haber lesiones a nivel del nervio ilioinguinal que ha sido seccionado durante la cirugía. El nervio ilioinguinal, inguinofemoral, esta es la parte aferente, es decir, esta es la parte donde se lleva el mensaje para que se lleva el estímulo llega al cerebro y del cerebro va a salir para que se dé la respuesta. Entonces, puede estar ausente en una torsión testicular sin que quiera decir que cuando no esté ausente no la excluye, ¿ok? Trastornos de la primera o segunda motoneurona, lesión de L1 y L2, ¿ya? El reflejo, lo que ya había dicho, puede ser importante para situaciones de emergencia testiculares o de epidimitis, pero la presencia del reflejo cremasterino no elimina la torsión testicular. Es decir, que yo hago el estímulo y el estímulo el reflejo cremasterino esté ausente, entonces digo, no, como está ausente, eso es esto, como está presente, no es torsión testicular. No, porque no es seguro. ¿Listo? ¿Qué pasó? Sigamos. Entre la sintomatología del síndrome prostático, ya lo habíamos dicho, que va a haber nicturia, goteo de orina, él intenta orinar, evitar ese goteo, pero no lo puede evitar. Chorro miccional pequeño, se disminuye el calibre de la orina. Esa es la clínica de un síndrome prostático. Deben de tener claro la diferencia entre un síndrome prostático y un cáncer.
de próstata, todos son diferentes. Por regular los hombres todos terminan siendo síndrome prostático porque la próstata aumenta de tamaño. Y con los años ellos pierden ¿cómo le dicen ellos? El punto, ¿cómo le dicen? Que ya no orinan en la taza, sino que sacan la orines y lo sacan fuera de la taza. Entonces ellos pierden ese calibre, se pierde. Eso, ellos, ¿cómo lo dicen en la jerga vulgar? Bueno, perdió el punto, no sé cómo le dice. Al tacto de la próstata, ella es lisa, grande, simétrica. ¿Listo? Sigamos. Listo. Patologías que vamos a encontrar. Acuérdense que en nuestra cultura los hombres no son circundados, ¿cierto? Incluso se dice que el CA de cervix puede estar, que está muy relacionado, porque los hombres no hacen la circuncisión, que en los partes de los judíos no hay tanto incidencia de cáncer de cervix, porque allá sí se lo realiza. ¿Listo? Miramos la fimosis, que es el cierre ahí de la uretra, la parofimosis, que también está comprometida toda la parte de alrededor, inflamada, la balanitis, que es un proceso inflamatorio posterior a una infección o también a una cuestión física que el paciente haya tenido. Entonces, son diferentes patologías y más adelante vamos a hablar de que se pueden presentar en las regiones externas del pene. Sigamos. Tipos de hipospadia. ¿Qué es la hipospadia? La hipospadia o la epispadia. El orificio de la uretra, la hipospadia puede estar, que el orificio de la uretra no se encuentra en la zona central, como se debe encontrar, sino que el orificio puede estar o por debajo o por encima. Cuando está por debajo hablamos de hipospadia y cuando está por encima hablamos de epispadia. ¿Que hay diferentes tipos de hipospadia? Sí, de acuerdo a la forma como ellos están ahí les están viendo. Pero tengan en cuenta que es hipospadia y que es epispadia. ¿Listo? Siga. También tenemos patologías ahí. Aquí, por ejemplo, podemos tener la clitorquidia, que ya se dijo que era el no descenso de los testículos cuando se nace. Esto hay que, ojo que esto cuando un niño nace, hay que examinar todo, los niños hay que examinarlos. Y si un niño no desciende los testículos, hay que dejarlo en observación y darse cuenta que el escroto está vacío. ¿Por qué? Porque esto le puede mejorar el pronóstico a un hombre. Porque si esto no se corrige con el tiempo, a tiempo, oiga bien, a tiempo, temprano, puede llevar a esterilidad. ¿Sí? Y eso es responsabilidad del médico que recibió al niño, el ginecólogo que recibió a este paciente, o al neonatólogo, perdón, porque ya, yo no sé, hablemos de un rural, que en un rural uno es de todo. Entonces, el médico que recibió al paciente debe examinar esto. El neonatólogo debe examinar al paciente y tener en cuenta esto, porque esto son cosas que hay que corregir rápido, ¿ya? El hidrocele, que ahí se ve que es líquido, el varicocele, que es pérdida de las valvas de las venas, de ahí, y la otra que es, que no sé qué dice ahí. Es que no me deja ver, no sé. Orquitis. Orquitis. Inflamación ahí por un proceso infeccioso, por lo que sea. ¿Listo? Siga. Sigamos, Diego. Bueno, miren ustedes las patologías que se pueden presentar. Ani, pero es que aquí sale Diego y cuando lo estaba proyectando, Rosana, no me salía esta pantalla, sino arriba. Y aquí no sé qué dice acá. Bueno, entonces, aquí viene lo que es un chancro duro, que es un chancro blando, que es un herpes genital, que es un molusco infeccioso, que es un linfogranuloma venéreo, que es, ¿sí se ve? Que es una eritroplasia de Kerbein y que es un peirinoe. Entonces, tenemos el chancro duro, que el chancro duro es característico de la sífilis, que es la primera sintomatología que presenta un paciente. Presenta un chancro que puede durar hasta 2 meses. Puede durar este chancro, es una lesión ulcerosa que no duele, no afecta, no hace nada y desaparece solo. Si esto no se cura y como mejore, no duele, no hay nada, eso no se trata a tiempo, podemos pasar después a una sífilis secundaria y pues posteriormente a una sífilis terciaria, que ya es el compromiso neurológico de los pacientes.
¿ya? Y es la sífilis terciaria es llamada la patología de la gran imitación. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El chancro blando, que también da en la misma, y también da en la parte genital, pero no es un chancro, no duele tanto, también dura semanas, pero no lo ocasiona esto, sino el Haemophilus durleiri. Bueno. Ducregi. ¿Ah? Haemophilus ducregi. Lo ocasiona y este es también blando. ¿Listo? La eritroplasia de Kerner, que eso sí puede ser algo precanceroso que hay que tener en cuenta. El herpes genital, que son múltiples vesículas que son muy, muy, muy dolorosas. Ya son múltiples, arden mucho, un dolor tipo ardor, son muy dolorosas, incomodan mucho. Y moluscos infecciosos y el linfogranuloma venéreo por la clamidia. Por la clamidia, no la da. Y esto es la enfermedad de Peyronie, que se dice que a veces es congénita porque el paciente tiene el pene torcido y mantiene erecto. ¿Listo? Sigamos. Doctora, ¿ahí alcanza a ver toda la diapositiva completa? ¿O No, también? No, porque ¿O pues así todavía? más o menos la hago bien. No sé si usted la puede correr para acá, hacia la izquierda. Por ejemplo, acá. Ahí sí la veo, pero no la veo tan grande. Así es la orquitis. Sí, es que así sale más chiquita, pero usted alcanza a ver completa. No, pues si yo la necesito, le digo que la coloque pequeña, pero en estas imágenes necesito que ustedes las vean. Profe, es que usted debe fijar la imagen de Roxana para que pueda verla usted toda completa y se vayan los demás participantes. Esto ya lo vimos. Y vamos acá. Listo, vamos ya, terminamos. Ahora vamos a mirar genitales femeninos. Quedó faltando de masculinos que no entendieron, que hay que hacer tacto, que es inspección, palpación, transiluminación, que hay que hacer una buena historia clínica, que es la clínica del síndrome prostático. Más adelante vamos a hablar de las determinaciones que se tienen que tener en cuenta en el genitourinario. Pero esto es más o menos lo que ustedes deben de ir haciendo, ¿no? Entonces, que les quede claro cómo es la historia clínica. Acuérdense que es un sistema no como los demás, que no se puede inspeccionar, ni se puede palpar, ni se pueden hacer cosas si el paciente motivo de consulta, tos. Entonces le va a decir, vamos a hacerle un examen de tacto vaginal. No tiene lógica. Y la paciente se puede molestar y lo puede meter a uno en problemas, porque ya ustedes lo acaban de oír. Es un examen limitado. ¿Ya? Y les cuento que yo conozco muchos médicos que han tenido problemas y incluso han ido hasta la cárcel y han perdido su credencial por problemas con mujeres. ¿Ya? Listo. Sigamos. Genitales femeninos. Bueno, ahí tampoco veo. Bueno, Alexandra, yo voy a leer. No voy a leer, voy a mirar qué escribí. Listo. El examen de los genitales femeninos también se hace con el pudor, respetando que eso le ocasiona al paciente ansiedad. ¿Ya? El médico debe ser serio, ser muy profesional en esto. Se les debe explicar a la mujer las maniobras que se le van a hacer. Se les debe explicar a la mujer cómo se debe colocar en la canilla. ¿Ya? Y que tener ustedes una persona que los esté acompañando ahí, cómo van a hacer las maniobras. Todos los médicos dicen que se debe realizar este examen ginecológico. Todos los exámenes se deben ser pediatras, cirujanos, todos. Por ejemplo, si usted tiene un dolor abdominal y está descartando que puede ser una apendicitis o puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, pues tiene que hacer usted un examen de tacto vaginal y tiene que describir si el tacto vaginal lo encontró hiperémico, si dolió, a qué horas de las manecillas del reloj. Todo eso se tiene que describir, pero ustedes deben de registrar eso en la historia clínica. Por ejemplo, dolor abdominal agudo secundario A, apendicitis aguda interrogada, una enfermedad pélvica inflamatoria.
Pero ustedes tienen que tener datos, si no lo tienen en enfermedad actual, que tenga disuria, que tenga leucorrea, que tenga todo esto, pero que también tenga un número positivo, pues uno dice, no, pues que también tiene esto, o que tenga un acceso del SWAS. Bueno, todas esas cosas uno tiene que escribir y todo tiene que estar documentado en esa historia clínica para que ustedes tengan una justificación de por qué se hizo ese examen. ¿Listo? Sigamos. Deben lo que ya se dijimos, que el médico debe ser respetuoso, no dirigirse a la paciente linda, ni mamacita, ni mamita, ni señal. Nómbrela llámela por su nombre y sea muy serio, ¿no? Obvia términos de contagio. Así debe emplearse el término en el sentido palpar. Bueno, cuando se van a hacer el examen, acuérdense que hay que explicarle al paciente todo, entonces usted tiene que decirle, mira, le vamos a realizar un tacto vaginal, se debe ir y cambiar, quitarse su ropa interior, darle a ese paciente una bata y que la apertura esté hacia atrás, no hacia adelante. La bata debe estar abierta hacia atrás, no hacia adelante, que uno cuando vaya a realizar ese examen ginecológico tenga uno la silla redonda, la silla redonda que es giratoria, que tenga uno la lámpara de cisne, que tenga todas las cosas ahí en la mesa, que tenga todo lo que uno necesite, el isótopo, que tenga el espéculo, que tenga los guantes, que tenga la vaselina, que tenga, uno tiene que procurar que todo esté ahí. ¿Por qué? Porque es muy incómodo y las que somos mujeres sabemos que eso es muy incómodo, o sea, eso por mucho que así ya uno sea médico, eso es incómodo. Y uno entienda que eso hay que hacerlo, eso no es bonito. Entonces, hay que tratar de que el paciente le dé uno seguridad y tratar de que el examen sea lo menos estresante para ellas, porque también le sirve a uno para cuando uno va a realizar este tipo de examen, el paciente también necesitamos que esté relajado, ¿ya? Entonces, darle toda la confianza al paciente. Sigamos. Bueno, también esto es algo importante para ir escuchando al paciente y se sabe la capacidad intelectual del paciente, ¿no? Entonces, también usar los términos apropiados, ya, evaluar su conocimiento, enseñarle la higiene, enseñarle, y ahí puede estar uno, nunca se debe preguntar, hay que saberle preguntar cómo es esa actividad sexual, que cuántas veces a la semana tiene relaciones sexuales, hay que saber preguntar todo eso, porque si a veces uno lo necesita, pero hay que ser lo más prudente y lo más serio que se pueda en esto. Sigamos. El orden a seguir. Acuérdense que cuando estábamos haciendo el examen ginecológico en el hombre, miramos que hay que hacer una inspección, miramos que hay que hacer una palpación, que hay que inspeccionar el vello pubiano, inspeccionar el pene, inspeccionar los escrotos, y después vamos a hacer las diferentes palpaciones, después de hacer las palpaciones vamos a hacer el examen de transiluminación, después de terminar la inspección y todo eso, hacemos en el cúbito dorsal, después lo colocamos de pie, y después vamos a hacer el tacto rectal. ¿Listo? Entonces, todo, así también tú tienes un orden. Vamos a mirar la inspección, el vello pubiano, inspección y palpación de las vulvas, examen con el espéculo y el extendido papaniculado y el tacto vaginal. Entonces, este es el orden. Examen del vello, inspección y palpación. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, ya yo les dije esto. Creo que ya los dije, ¿no? A ver, a la anterior, Diego o Rosana. ¿Dónde estamos? No, que yo creo que esto es inspección del vello pubiano, inspección y palpación de la vulva, examen del espéculo, tomar el papaniculado y después a realizar el tacto vaginal. Listo, sigamos. El paciente debe estar en decúbito dorsal, con las piernas separadas y tratar de que los pies lleguen hasta los estribos correspondientes y con las nalgas por fuera de la camilla, un poquito por fuera de la camilla. Todo esto hay que irlo a explicar y que nosotros tengamos y que el paciente, la paciente haya orinado. Y eso hay que decírselo antes.
tienes que tener la vejiga desocupada, o sea, la enfermera uno le tiene que recordar que lo tiene que hacer. No que la paciente se monte a la cama, a la camilla, uno vaya a realizar el bendito tacto y vaya a hacer la palpación con la mano, vaya a colocar una mano en el hipogastrio y encuentre una vejiga distendida. En primer lugar, la paciente no le va a aguantar a usted el examen, no le va a aguantar, le va a doler y le va a dar ganas de orinar. Es incómodo para ella volverse a bajar, volverse a subir, entonces tratar de hacer lo más fácil ese examen, ¿ya? La paciente debe estar siempre cubierta, no tenerla descubierta. Tratarle de darle pues una batica y que la bata esté con la abertura hacia atrás. Nunca se debe de realizar eso por pudor de ella y también por uno. ¿Listo? Pues sigamos. Que cuente con el material que tenga la fuente de luz, que ya lo dijimos, las manos de fluorosol y el espéculo tendrán una... Cuando vamos a realizar, ya que hicimos la inspección, ya miramos el vello pubiano, ya hicimos la palpación de la vulva, miramos labios menores, revisamos el himen. Entonces ya vamos a introducir lo que es el espéculo. El espéculo debe tener, es de diferentes tamaños y ahorita pues se usan los espéculos desechables. Anteriormente uno utilizaba con espéculos estériles y eso cada día, no, creo que ya eso no existe. Y bueno, yo tengo muchos años de no hacer un examen ginecológico, pero eso no se olvida. Entonces, coge siempre el espéculo siempre, usted va hablando con el paciente, le va dando la confianza y siempre que usted va a introducir el espéculo, tiene que se lo limpiaron, que tenga los guantes, que tenga todo limpio. Usted trata de abrir la parte genital con sus dedos y el espéculo va a entrar de forma lateral y cerrado. En oblicuo a 45 grados, entra cerrado, lo va introduciendo y lo va a abrir cuando ya está dentro de la vagina. ¿Listo? La mano de probar el espéculo tendrá que el espéculo y las manos tengan una temperatura apropiada. El espéculo es un instrumento que se utiliza para abrir la vagina, normalmente cerrada, con el objeto normalmente cerrado, el objeto visualizará y también para mirar el cuello. Entonces, uno entró con el espéculo que está completamente cerrado, entraste y cuando usted entra a vagina, ahí está y uno hace la maniobra y uno abre. Y entonces, ¿usted qué va a mirar? Usted va a mirar el cuello del útero, va a ver el orificio del cuello, va a ver si hay eritemas, va a ver cambios, si hay úlceras, ¿listo? Y aprovecha ahí y toma con un isótopo y coloca y mete en el cuello del cervix, deja por unos 15-30 segundos y toma las muestras. Pero yo creo que eso está adelante. Vamos a ver. Sigamos. Existen espéculos de distintos tamaños y se debe elegir el correspondiente. A una mujer que sea virgen, que no haya tenido relaciones sexuales, ese examen es mejor no realizar. ¿Ya? Los guantes serán descartables, es decir, que los guantes que se usan se botan. Al menos se debe usar por lo menos un guante, por sobre todo el que se va a utilizar, el de la mano con que vas a examinar la parte interna, la vagina. Debe no contaminarse ni con la luz ni con las cosas externas que están en esto. En este momento se debe solicitar al paciente que deje caerla hacia el costado. Listo, sigamos. Ya todo esto lo hemos dicho, ¿no? En adolescentes sin actividad no se debe realizar estas maniobras, se evalúa el vello pubiano. Lo que ya hemos dicho, aquí no dice nada diferente a lo que dijimos, que se le debe explicar, que se le debe de seguir, no utilizar el vocabulario, sino que no hacer malos gestos. Acuérdense que los gestos hablan, la cara de uno con un gesto dice una expresión, porque cuando ustedes vayan a examinar a estas pacientes, ustedes se van a encontrar que hay a veces flujos fétidos. ¿Ya? Sí, por ejemplo, el de la gardenela que huele a pescado, eso es horroroso, eso es de un olor fétido. Hay mujeres que también son muy desaseadas, sobre todo las que vienen del campo, duran meses, yo creo que no se bañan, o a veces cuando tienen el periodo menstrual, eso es horrible, y eso hay que olerlo, pero uno no puede hacer una mala cara.
porque los pacientes se pueden sentir susceptibles y hoy día por todo nos demanda. Sigamos. ¿Ya? El vello pubiano debe tener una fórmula triangular, que ya esto lo saben. Se inspeccionará y se palparán los labios mayores y menores. Se observará si tiene INE o no tiene INE. Se apartan los labios menores y se visualiza. Pero ahí está la imagen. ¿Sí la ven? Es que yo no la puedo ver. ¿Sí la están viendo? ¿Mm? Sí, señora, nosotros sí vemos la imagen. Yo casi no veo. Pero entonces crezca. ¿Cómo hacemos para que la crezca? Porque yo casi no veo así. Entonces, como ya se los dije, uno abre con el dedo índice y con esto abre los labios y los va palpando. ¿Sí se dan cuenta? Mire que en la segunda está entrando el espéculo, cerrado, entra, y uno cuando ya entra, lo voltea y lo abre, y es donde uno ve todo lo que es el cuello y todo. Y va a colocar el isótopo para tomar la muestra y aquí está colocándolo. ¿Sí? Bueno, ustedes ahí están trabajando. Ahora sí. Se abre con el dedo que le estamos viendo. Se está introduciendo el espéculo cerrado. ¿Sí me explico? Y cuando ya está dentro, ya usted lo abre y ahí introduce el isótopo y llega al cuello, al orificio del cuello y toma la muestra. Ya, para hacer el papeniculado, si lo va a hacer. Si va a hacer, y ahí debe durar entre 15 y 30 segundos. Si va a realizar usted otra muestra de otro flujo, pues también lo toma. ¿Sí me explico? Aquí está. Ahí están las imágenes. Uy, tengo sed. Vamos pues. ¿La entendieron? Así grandecita se ve mejor. Sí. Sigan entonces. Listo. Ay, ¿qué sigue? Se debe examinar el soporte de la... bueno. Entonces ya terminó esto. Entonces se debe examinar el soporte de la pared vaginal. Se le solicita a la paciente que realice la maniobra del Valsalva. Positiva, observando la pared anterior contra la vejiga y al posterior en relación con el recto. ¿Sí la entienden? Es decir, cogen y hacen la cuestión del tacto, lo hicieron, ya terminaron, y ustedes también con la mano, pueden revisar la duro o no como esté la pared vaginal. Entonces le dicen al paciente que haga la maniobra de Valsalva. Acuérdese que la maniobra de Valsalva aumenta la presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se observa la pared anterior en contacto con la vejiga y la posterior con el recto. No sé si me hago explicar. Decir, la de arriba sería la anterior y la de abajo sería la posterior. ¿No? ¿Así tampoco lo entienden? Por favor. Sí, claro. Sí, señora. ¿Entienden? Ok, Sí, listo. doctora. Bueno, sigamos. Doctora, ya se va a acabar, entonces vamos a... ¿Usted quiere qué? Bueno, es como ojo, el espéculo debe introducirse de una forma lenta y suave y firme. No que vayan a meter ese espéculo ustedes así, ¿no? Ese espéculo tiene que irse suavecito, lento, suave. No, lo deben echarle ahí. Miren, entra lateralmente a 45 grados y después lo endereza, ¿cierto? Se va a acabar la reunión, entonces voy a enviarle... Ya se va a acabar. ¿Y cuántas diapositivas faltan? Estoy apure. Y seguimos entonces. Vuelve y pasa lista. Bueno, ya... Entonces, esto es la parte posterior y la parte anterior de la vagina, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta que entonces, se hace inspección del vello pubiano, se hace palpación de labios mayores, de labios menores, se observa que haya himen y posteriormente se procede a colocar el espéculo, que el espéculo y tanto las manos que tengan una temperatura normal del cuerpo, que el espéculo se introduce a 45 grados lateral, no lo van a meter abierto, sino que tiene que introducirse cerrado. Cuando ya esté dentro del canal vaginal, se abre y empiezan a ver ustedes, empiezan a inspeccionar lo que es el cuello uterino y todo lo que ustedes ven. Si le dicen al paciente que haga la maniobra de Valsalva, que también se hace contacto vaginal, se le dice que haga la maniobra y vemos que la parte anterior hace contacto con la vejiga y que la parte posterior
hace contacto con la parte rectal. ¿Listo? Miramos ahí, también van a observar todo lo que es el cuello uterino y van a observar ahí ustedes las lesiones que hay. Las lesiones que hay, si hay y de cómo son las lesiones, blanquecinas, eritematosas, hay flujo. Y ustedes eso lo deben describir en el examen físico, en la historia clínica. Entonces, ve una lesión ulcerosa a nivel de las 9, o sea, de las manecillas del reloj, a nivel de las 11 manecillas del reloj. ¿Sí? Así se describe. Posteriormente que ustedes hayan hecho eso, se va a tomar muestra de lo que haya, pero aquí dice que se va a hacer la muestra de Papa Nicolau, que es introducir y lo dejan entre 15 y 30 segundos en el cuello uterino y se toma también alrededor y después lo pasan al portaobjeto y lo meten en una solución y se manda a hacer ese examen. Ahí está más adelantico que lo voy a decir. Sigamos. Ahí está, se apoyan 2 dedos, explorando sobre el introito y se introduce el espéculo en forma oblicua, 45 ya lo dijimos, sobre la pared posterior de la vejiga. Eso es lo que se dijo. Sí, lateral, también ya se dijo, se gira y se abre. Listo, se abre, ya lo dijimos. Sigamos, mírenlo y cómo termina. ¿Listo? Ya también lo dijimos, se debe evaluar la forma del color, la posición del cuello. La forma del cuello variará de acuerdo a la edad, obviamente, y la edad y el número de partos, y las múltiples como son el paciente y con la existencia o no de partos. En pacientes nulíparos el orificio del cuello es puntiforme y las que no es como estrelladitos, estelar, una hendidura, es mayor. Su color debe ser rosado, la posición del cuello uterino es útil para evaluar la posición del útero. Recuerden que el útero debe ser en forma antero-posterior y eso se va describiendo. Y eso lo escriben ustedes en la historia clínica. Ahí de pronto no quedó escrito, pero si hay una lesión se escribe con las olas de la manecilla del reloj. Sigamos. Lo que les acabé de decir, se toma la muestra, la sacas de acá y la colocas en un portaobjeto y la muestras y la llevan para estudio de citología y se le manda al patólogo. ¿Listo? Bueno, no solamente vamos a mirar Papa Nicolau, sino que vamos a mirar diferentes flujos. Si es un gonococo, pues se utilizará el algodón estéril en medio de un cultivo de Thayer Marte. Nunca yo he hecho eso, jamás lo he hecho. Tan pronto como el espéculo fue introducido y abierto, se introduce un algodón en el canal cervical, dejando el 15-30 segundos para que se absorba la secreción vaginal. Miren, eso es de acuerdo a lo que yo esté buscando. Y eso es de acuerdo a lo que yo encuentre en la enfermedad actual y a la impresión diagnóstica que yo tenga. Si yo estoy pensando que tengo una lecorrea, una vaginitis, una uretritis por gonocócico, pues yo tengo que pedir un cultivo de Thayer Marte. Pero hoy día uno toca el Papa Nicolau, porque esto uno lo manda al laboratorio y en el laboratorio ellos hacen esto, de acuerdo a lo que uno solicitó. 1. 2. Lo que uno tiene que tener en cuenta y decirle al paciente es que él ya no debe bañarse antes de ir al laboratorio. Se tiene que ir como se levante, para que la muestra sea más específica y más sensible. ¿Sí? Tan pronto como el espéculo fue introducido y abierto, ya dijimos eso. Luego se lo aplica al medio de cultivo con un movimiento en rodillo, cerrando el tubo en recipiente que contiene el medio. Listo, sigamos. Esto es más o menos, bueno, sigamos, que estos son más ¿cómo puede ser usted? Como más para ginecólogos, ¿no? Sigamos. Bueno, no sé quién de ustedes vaya a ser ginecólogo. Todos estos estudios se realizarán antes de aplicar lubricantes. Los pacientes no deben haberse higienizado en las últimas 24 horas. El cultivo para gonococos puede efectuarse durante la menstruación. Sí se puede hacer un examen para gonorrea, pero para Papa Nicolau no. Para descartarse a de cervix no. ¿Listo? Sigamos. Bueno, cuidado que vayan a cerrar el espéculo. Cuando usted introdujo el espéculo, lo deja abierto, afloja y lo deja abierto. No vaya a cerrar porque pellizca usted todo eso y puede lacerar y producir una úlcera o un sangrado ahí.
Lo introdujo en forma lateral a 45 grados en forma cerrada y lo abre cuando está dentro y lo saca abierto. ¿Listo? En condiciones normales es posible observar la vagina en presencia de moco producida por las glándulas de Bartolini y por las células cervicales. Este moco variará. De acuerdo a que las mujeres somos totalmente hormonales y manejamos el ciclo de la ovulación. Cuando estamos en ovulación, ese flujo es mayor y es muy cristalino, ¿sí? Y es la época cuando una mujer puede dar en gestación. Pero es un flujo cristalino. Y la leucorrea es un flujo blanquecino, aunque se utiliza para muchos tipos de flujo, pero uno lo tiene que describir como ese flujo en la historia clínica. ¿Listo? Sigamos. Bueno, el tacto vaginal se realiza introduciendo los dedos índices y el medio. Índice y medio de la mano exploradora, que tiene que tener el guante y estar lubricada. Se introduce el dedo índice con la palma hacia abajo y se palpan a las paredes vaginales, identificando el cervix. Ya usted vio con el espéculo, ya usted revisó todo lo que es el cervix y como se dice ahí, ya usted lo observó. Cuando ya haya realizado eso, usted va a hacer el tacto vaginal y lo va a hacer con estos dedos. Entra también y abre con mucho cuidado, examina, mira la consistencia. Como ya usted vio el cuello, lo va a palpar. Va a mirar las partes laterales, va también a hacer las maniobras bimanuales, va con la mano izquierda, los que son derechos, y los que son izquierdos, pues pondrán la izquierda. Van a con la mano bimanual, van a hacer el tacto bimanual, y empiezan ustedes incluso a tocar la parte del hipogástrico, y empieza uno a detectar si hay dolor o no, si hay una enfermedad pélvica inflamatoria que duele muchísimo. Va a tocar si la temperatura cómo está, si está muy caliente. Mira a ver si hay, van a encontrar la diferencia, van a mirar cómo está la pared anterior, cómo está la pared posterior. Acuérdense que para mirar litiasis renal de uréter inferior no se hace a través de puntos abdominales, sino que se hace o a través del tacto rectal o se hace a través del tacto vaginal. Y ahí también nosotros podemos encontrar a nivel de fosas ilíacas, uno puede tocar y si uno está pensando en una litiasis renal de uréter inferior, también se puede dar uno cuenta ahí. Entonces, dense cuenta que todo esto va así. En ese orden lo vamos a realizar. Sigamos. Bueno, ahí están las figuritas. Ya usted las acomodó, ¿sí, Rosana? Rosana, Diego. Evaluar el cuello uterino. Ay, por favor, no, la que estaba, Rosana, la que sigue. Doctora, es que mi micrófono está súper lento, pero sí, yo las acomodo todas. Bueno, entonces, mire, ahí dijimos, se debe palpar las paredes de la vagina y el cuello uterino, evaluando su forma, límite, superficie, su consistencia y sensibilidad. Se hace con los dos dedos, con el índice y el tercer dedo. ¿Listo? Lo introduce. Mire que la mano izquierda está en el hipogástrico. ¿Sí están viendo esta figura? Es que como yo no manipulo eso, me lo están manipulando allá. Entonces, se da cuenta ahí. Mire la primera imagen, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cómo se está realizando ese tacto? Para examinar. Entonces, la maniobra bimanual para mirar los anexos, para mirar los ovarios y también para determinar la postura del útero. ¿Sí? Esa que, bueno, vaya Rosana, entonces yo voy explicando y usted va señalando la primera si quiere. Entonces vemos que en la primera estoy introduciendo el dedo, en los dedos, pero este es el bimanual. El bimanual, con la otra mano, yo palpo la parte del hipogastrio y voy dando cuenta, puedo con esta mano, con la parte, ir evaluando con los dos, es bimanual, puedo estar evaluando anexos como los ovarios, como las trompas, ¿ya? Y como el útero, lo puedo estar evaluando ahí. Incluso puedo estar evaluando en mujeres, puedo estar evaluando el uréter, la parte inferior del uréter para descartar una litiasis renal del uréter ¿qué? Inferior. ¿Listo? De la parte inferior del uréter. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, más o menos es así. Listo. Ahí tienen las diapositivas para que las vean.
Siga. Siga, Rosana. Bueno, todo lo que se palpa, se describe. Entonces, la forma, la consistencia, si está caliente, si no está caliente, así como se describen los ganglios, que es lo primero que ustedes han visto, la forma, el tamaño, el dolor, la temperatura, también se va a describir todo lo que se encuentra. Y también, obviamente, acuérdese que le decimos al paciente que haga respiración profunda, pues para relajar al paciente y permitir que le sea mucho más fácil. Acuérdese que la paciente está con las piernas abiertas, con los pies en los estribos, ¿sí? Y las nalgas fuera, un poquito fuera de la camilla. Yo no sé por qué no les puse esa imagen. Listo, sigamos. Cuando ya terminamos, ya se va sacando suavemente los dedos, se inserta el fornis del lado que se le desea palpar y se debe evitar raspar el cuello con los dedos. Las maniobras abdominales comenzarán a nivel de la cresta ilíaca, desde la cresta ilíaca hacia el pubis, siempre hacia el pubis. ¿Se acuerdan que vamos a mirar la parte del hipogastrio? Entonces empezamos, hipogastrio y también fosas. Entonces empezamos desde las crestas ilíacas anteriores y empezamos y llegamos hasta el pubis. Al tenerlos el ovario entre las dos manos se percibirá como si te escapara. La maniobra se repite del lado opuesto. ¿Listo? Sigan. Esto es con práctica. Se puede terminar la exploración del paciente cambiando el guante e introduciendo el dedo índice en la vagina y el medio en el recto para evaluar la pared posterior de la vagina. El útero retrovertido solo puede palparse de esta manera. Tacto rectal para evaluar la pared posterior de esto. Aquí está. ¿Listo? Bueno, sigamos. Mire, yo les escribí que la figura 11 y 12. Al terminar el examen se debe ayudar después de que ya hemos terminado por esto estresante, que es un examen para las mujeres estresante, incómodo, irritante, pues tenemos que colaborar con ellas y tenemos que bajarlas, ayudarles, entenderles y explicarles. ¿Listo? Y así se termina eso y entrar a detalles sobre el examen y no seguir hasta que no esté vestida. Después de que termine ese procedimiento, usted va a seguir hablando con la paciente, pero le dice, va a decir, cambia, usted no la puede dejar así. ¿Listo? Acuérdense que debe haber. Ahora sí vamos a hablar de términos que ya ustedes conocen. La dispareunia es que yo me baso mucho en darles el tema de acuerdo al objetivo que se les dé en la universidad. Entonces, dispareunia es aquella cuando el coito es doloroso. Cuando tiene la relación sexual la mujer y esto duele, se llama dispareunia, que puede ser durante el sexo de la relación sexual y posterior a la relación sexual. Es un dolor profundo. Se define como un dolor o molestia antes, después o durante la relación sexual. ¿Listo? Hemorragia uterina disfuncional. Eso es a veces un diagnóstico que se da que es un tipo de sangrado anormal, que se presenta solo en mujeres que proviene del endometrio y provoca alteraciones hormonales, que no guarda relación con lesiones infecciosas, embarazos o tumores. Es decir, hemorragia uterina disfuncional es una anomalía que hay en el ciclo menstrual. Es decir, que se da metrorragia, es decir, o una hipermenorrea, eso es una hemorragia uterina disfuncional. Si saben qué es hipermenorrea, que sí es una metrorragia, si saben qué es eso, ¿no? Si no, investiguen, porque ya se lo deben de saber. Dismenorrea también saben qué es, aunque ahí está escrito, pero ya son términos que deben conocer. Listo, sigamos. La menopausia es un proceso cuando los ovarios de una mujer deja de producir las diferentes hormonas. Se dice que el ciclo menstrual desaparece, pero hablamos de menopausia cuando tenemos que la mujer no menstrua durante un año. ¿Ya? Aunque la menopausia puede empezarse antes, es la fase del climaterio que puede durar años, pero se habla de menopausia cuando la mujer tiene ausencia de menstruación durante 12 meses. En eso es la menopausia.
Leucorrea significa secreción Doctora, qué pena, una pregunta. Entonces, antes de que menstrue, antes de los 12 meses, entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Amenorreas. Ah, listo, amenorreas. Claro. ¿Qué es amenorrea? Es la pérdida de menstruación La durante pérdida 6 de... meses. Ujú. ¿Ok? Pero menopausia es la pérdida del flujo menstrual. Es que la mujer tenga un año de no menstruar. Tiene que ser 12 meses. ¿Listo? Durante un año. ¿Listo? Aunque los síntomas pueden empezar antes. Por ejemplo, las menopausias muchas veces aparecen con que empiezan los desórdenes menstruales. Un mes llega, otro mes no llega, un mes llega, otro mes no llega, dura 2 meses, dura 3 meses, pero la paciente no les puede hablar de que todavía ha tenido menopausia porque no ha perdido la regla, no ha perdido la menstruación. ¿Listo? Leucorrea significa, ya los dije, es secreción blanquecina, flujo blanquecino de las vías genitales femeninas. Este término se utiliza como para todo, pero si nosotros empezamos a hacer un estudio de los flujos del flujo vaginal, por mucha clínica, si no es capaz, puede uno captar, por ejemplo, la Gardnerella vaginalis es un olor a pescado, entonces uno dice, esa paciente tiene Gardnerella vaginalis. La Trichomona vaginalis da mucho prurito, da muchísimo prurito, igual que la cándida. La cándida daba mucho prurito, pero la cándida da lesión blanquecina como algodonosa, como grumosa, ¿ya? Y cuando un paciente, una mujer tiene leucorrea por cándida, tiene que empezar ustedes a descartarle diabetes. Porque acuérdense que el diabetes es una la leucorrea es un síntoma, ¿cómo se llama? Prodromo no, puede estar relacionado con los primeros síntomas de una diabetes. ¿Sí me explico? ¿Listo? Aunque esta secreción puede variar y ser de translúcida, casi transparente, hasta poco o hasta opaca, el nombre de leucorrea se utiliza indistintamente en todos los casos, para que ustedes sepan. Mientras que el flujo de la ovulación es cristalino, ¿no? Es cristalino. ¿Listo? Sigamos. Vaginismo. ¿Qué es vaginismo? El vaginismo es una disfunción sexual caracterizado por unos espasmos involuntarios de la musculatura que rodea la vagina interna y el córtex imposibilita la penetración. Entonces, hay que diferenciar entre dispareunia y vaginismo. El vaginismo es que hay aumento de la contractibilidad de los músculos de la vagina que no permite que haya penetración. Y dispareunia es que sí permite, pero duele. ¿Ya? Endometriosis. Endometriosis es el tejido del endometrio que se encuentra en otro sitio. Es ectópico, que puede estar en el ovario, incluso en el abdomen, en las trompas, en los ovarios, y sangra igual que cuando está en el periodo menstrual. Muy doloroso, tejido endometrial engrosado. Dolor pélvico es un dolor intenso, punzante. Dolor pélvico, un dolor intenso, punzante, en un lugar específico o una molestia tenue en un área amplia de la pelvis. ¿Sí? Es punzante, intenso. Puede ser un signo de que existe un problema con uno de los organelos de la región pélvica, como el útero, el ovario, las trompas, el cuello uterino o la vagina. Ojo con los dolores. O sea, a veces los dolores salen caros muchas veces hacer ecografía, porque a veces pueden ser cosas raras. ¿Listo? Sigamos. Intenso, punzante. Estos son, ¿qué? Inspección y palpación de genitales. ¿Esto qué es? Líquens. Son lesiones premalignas que se dan. Ay, no sé por qué quedó esa diapositiva así. Pero se ven. Sigamos. Listo. Vamos a mirar. ¿Se acuerda que hablábamos de herpes genital, sífilis primaria y chancroide? En el hombre, en la mujer también puede dar esto. Dice que el herpes genital tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días
El chancroide tiene de 1 a 5 días y la sífilis tiene de 90 días. Pero cuando aparece la lesión de la sífilis, puede durar hasta 10 semanas para desaparecer. Desaparece, se autolimita sola, sin tratamiento y no duele y es seca. ¿Sí? Mientras que el chancroide es múltiple y el herpes genital es múltiple. ¿Ya? La sífilis es una pápula y el chancroide también es una pápula y el herpes son vesículas. Aspecto, pequeñas y agrupadas. Esta es redonda, indurada y la otra es de bordes irregulares. El herpes genital presenta adenopatías. La sífilis también presenta adenopatías, pero la diferencia es en que en el herpes duele mucho y en las otras dos no duele. La curación del herpes puede darse en 2 semanas y este sífilis desaparece, pero no se cura. No se cura, sino que sigue y puede manifestarse en una sífilis secundaria, en una sífilis terciaria. Yo creo que ya les hablé eso al comienzo, ¿cierto? Y recurrente es que el herpes genital aparece y vuelve y aparece y vuelve y aparece. Esta no vuelve a aparecer y el chancroide sí aparece. ¿Listo? Sigamos. Bueno, ya es por VIH. Estos son por herpes simple. Miren, son múltiples vesículas, mientras que las otras vesículas son llenitas de agua y las otras son muchas, múltiples, son ahí y duelen mucho, duelen mucho. Sigan. Digan. Esta es una sífilis primaria. ¿Se acuerdan la que yo les mostré de los genitales masculinos? Esta aquí, miren, es seca, ¿sí? Es seca, es única, ¿sí? Lindo, ¿sí? Ausente, dolor, adenopatías no dolorosas y ya desaparece. Esa es. Siga, la otra. Mire que esta es húmeda, tiene pápula, pústula, de bordes irregulares, ¿sí la ven? Presente adenopatías inguinales presentes, no dolorosas, puras. Ahí dice que dolorosas, pero no son dolorosas. Lateral lentamente desaparecen, recurrente con frecuencia, pero la más recurrente es el herpes. Sí, el chancroide también eso puede ser recurrente. Es decir, que ustedes tienen que preguntar, ¿y eso le aparece cada cuánto? O cuando usted está estresado, o cuando usted algo pasa. ¿Listo? Siga. Palpación. Entonces dijimos que hacíamos inspección, palpación y transiluminación. Yo no sé si les tenga transiluminación ahí, pero la transiluminación, así yo les dije, que se hacía en una parte oscura que se colocaba con el testículo y que mirábamos que en un varicocele la transiluminación era negativa y que en un hidrocele era positiva. Pero la exploración física para la palpación de los riñones no es tan fidedigna, es decir, no es tan fácil porque es difícil de palpar el riñón, a no ser que haya una masa, a no ser que tenga una enfermedad renal poliquística, ahí sí se puede, o en pacientes que son trasplantados, uno los palpa y cuando uno va a examinar, uno dice, ¿qué hay aquí? Pero el paciente está trasplantado y si uno no ha hecho una buena historia clínica, pues se lleva la sorpresa. Puede persistir. En ocasiones puede sentirse en la parte inferior del riñón derecho, sobre todo en pacientes delgados, pero por lo general el riñón izquierdo no puede percibirse. El riñón derecho está mucho más bajo que el izquierdo por el hígado, ¿cierto? ¿Listo? Se puede palpar. Y aquí tenemos la forma de palpar el riñón. Creo que es la que viene, no sé. Siga, Rosana. Siga. Y así es que estamos palpando el riñón. Colocamos el paciente en decúbito dorsal, con la mano izquierda, cogemos la región lumbar y la llevamos hacia la parte del abdomen, hacia las vértebras, hacia la columna, la empujamos, y con la mano derecha metemos los dedos, le decimos al paciente que inspire y ahí decimos que podemos palpar el riñón. ¿Listo? Yo creo que ya terminé. Sigamos. ¿Ya? La percusión.
La percusión no aporta mayor cosa, a no ser que usted tenga una masa en el abdomen, en vejiga, y usted encuentre matidez, donde usted no debe encontrar nada. Y la auscultación tampoco nos aporta mucho, pero sí podemos encontrar soplos de las arterias femorales y de las ilíacas, ¿ya? Y que se pueden estar de la ilíaca interna y la ilíaca externa. ¿Listo? Y eso sí nos puede ser, por ejemplo, en una estenosis renal. Ahí sí nos pueden dar eso. Y hemos terminado. Creo que nos fue toda la tarde en esto. Y preguntas, los escucho. Chao. ¿Cómo le fue? ¿Entendieron? ¿Están todos, Rosana? Sí, señora. Sí. ¿Se fueron? ¿Sí, Sí, están? entendido. Estamos todos. Aquí estamos todos, doctora. Estamos Sí. todos, doctora. Sí, voy a hacerles quiz. Voy a Lo mío. hacerles quiz. Excelente. Saquen una hojita, pues. No. Ah, ahora sí no. Ah, Bueno, vamos por Juicio, juicio. bueno, muchachitos, ya terminamos esta clase que les quedé debiendo. Espero que me haya hecho entender, que la hayan entendido. Esto lo van a tener en cuenta para la práctica. Esto casi no se practica en las rotaciones, pues porque es algo muy íntimo. Pero cuando lleguen a ginecología, deben leerlo, deben estudiarlo y ponerlo en práctica. ¿Listo? Y llevarse los conceptos claros. ¿Ya? Listo, doctora, gracias. Bueno, que descansen en esta Semana Santa y pidámosle a Dios que se acabe esta cuarentena. Sí, sí, doctora. Igualmente que la pase bien. Que la pase bien. Gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctora. chao. Hasta luego. Chao. ¿Están por fuera? ¿Están todos mucho por fuera de Cúcuta o qué? Feliz Semana Santa. Gracias, doctora. Hasta luego. Que descansen, Hasta luego, ¿no? doctora. Estudien, aprovechen y lean todos estos días. Sí, señora. Bueno, pues chao.